una gran cantidad de personas de lenguas, pueblos y naciones, porque los ancianos le están aclarando a Juan qué es lo que está sucediendo. Pero esa posición, aunque es una posición que está dentro de la iglesia, es una posición que no es coherente con todo lo que más adelante les vamos a hablar. Esa es una parte. Después están los amilenialistas, los amilenialistas y los milenialistas y los postmilenialistas. Los amilenialistas dicen que la iglesia no va a pasar por el milenio. Los milenialistas dicen que la iglesia sí va a pasar por el milenio. Y los post-tribulacionistas o post-milenialistas dicen que la iglesia no lo va a pasar. Entonces, que todo va a suceder después del milenio. Hay tres posiciones. Para que ustedes no se compliquen mucho, esperémonos a que lleguemos a ese punto. Eso es de lo primero que voy a explicar yo en las próximas 2 semanas. ¿Por qué se los digo? Porque se van a confundir. Ustedes en estos momentos no saben exactamente a dónde están ustedes parados con el estudio del Apocalipsis. Los tenemos que estudiar y son distintas posiciones que nosotros tenemos que ver. Entonces, lo que les quiero decir es, tengan cuidado con lo que leen también, porque normalmente cuando uno se mete a YouTube, uno empieza a escudriñar todo lo que se le presente ahí, pero no todo lo que está ahí es correcto. Una de las doctrinas que más se le pega a uno, porque es la más racionalista de todos, es la doctrina de los adventistas. La doctrina de los adventistas, ellos establecen, por ejemplo, que la iglesia va a pasar la tribulación y la gran tribulación y que no hay rapto. Ellos también sostienen en el Antiguo Testamento de que Jesucristo era un ángel y que Jesucristo fue hecho hombre en el momento en que Dios lo manda a la tierra y lo manda con un propósito. O sea, hay muchas cosas. Los testigos de Jehová, por otro lado, hablan de que los 144,000 es el gobierno soberano, el gobierno de Dios. Y tampoco es correcto. O sea, hay muchas cosas que nosotros vamos a ir entendiendo para que ustedes vayan tomando posición de eso. Yo les voy a mandar una nota que me enviaron, se las van a enviar a ustedes hoy para que ustedes la lean. No la voy a explicar hoy, pero ahí doy una serie de referencias para que ustedes me contesten a mí qué es lo que piensan. Y les voy a decir por qué. Porque si usted no tiene una posición definida, cualquier cosa que usted diga o que le digan va a ser válida. Y no se trata. Por eso es que yo y el grupo que estamos trabajando nos vamos al nivel de detalle para que usted pueda, con sus propios argumentos y con lo que dice la palabra de Dios, entender de qué es lo que se trata. Por ejemplo, digamos, cuando hablamos de los 144,000 judíos, la palabra es total y absolutamente clara cuando se está hablando de los 144,000, porque la palabra dice que son 144,000 de los hijos de la tribu de Israel. ¿Qué hay que preguntar ahí? O sea, es como, por ejemplo, que alguno de ustedes me diga que es costarricense y yo le diga que me lo pruebe y no tiene cómo probarme lo que es costarricense. Por otro lado, si yo, por ejemplo, le pregunto a la hermana Beatriz que si es mexicana y me enseña su pasaporte, me enseña su acta de nacimiento y me dice que es mexicana, pues yo no puedo decir que es francesa, porque los argumentos, lo que está escrito, así lo dice. Nosotros no podemos espiritualizar lo que literalmente está claro, ni tampoco podemos literalizar lo que viene espiritualmente referido en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué es tratar de literalizar algo? Literalizar algo es cuando estábamos hablando nosotros de la semilla de mostaza, que era una iglesia muy grande. Sí, efectivamente era una iglesia muy grande, pero la semilla de mostaza tenía otra parábola que venía junto con ella y que se hablaba de la parábola de la corrupción. Ya se me olvidó el nombre, de que se les daba. Entonces usted no puede hablar de que hay una iglesia que es una iglesia muy, muy grande, si no estamos hablando de que esa iglesia es una iglesia corrupta. ¿Me explico? O sea, usted tiene que ir entendiendo los términos, tiene que entender uno por uno de ellos, para que usted al final usted pueda decir exactamente cuál es su posición. Aquí lo más importante es
que usted esté claro de lo que usted está hablando y de lo que usted está leyendo. Para mí es muy importante, por eso irme palabra por palabra, para que ustedes vayan entendiendo perfectamente bien de lo que se trata. Hoy voy a hablar un tema que yo espero que ustedes lo lean en su casa y lo entiendan, porque normalmente cuando nosotros hablamos de la profecía de la iglesia, mucha gente no sabe ni dónde está, mucha gente no sabe que es una profecía que estaba dada, mucha gente confunde las doctrinas, mucha gente, por ejemplo, dice de que la iglesia es un templo físico, y hoy vamos a ver que la iglesia no es ningún templo físico. Vamos a hablar, ustedes van a ver hoy a través de la palabra de Dios exactamente qué es lo que la palabra de Dios quiere decir, para que ustedes no los confundan. Para mí es muy importante que ustedes tengan elementos en sus manos y ustedes puedan no debatir, porque la palabra de Dios no es para debatir ni rebatir. La palabra de Dios es una palabra que es inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos llevar revelación a aquellas personas que no tienen luz. Acuérdense que nosotros somos luz y nosotros somos sal. Luz, ¿por qué luz? Porque la gente viene en oscuridad. La gente viene en oscuridad y nosotros vamos a dar, en primer lugar, referencia a la palabra de Dios con nuestro testimonio. Y en segundo lugar, cuando la persona empiece a ver testimonio, nosotros nos va a empezar a preguntar que a dónde está tal cosa, o que a dónde aparece tal cosa, o qué significa tal cosa. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que nosotros estamos aquí para ir paulatinamente explicándoles a ustedes qué significa cada cosa. No corran, por favor, no corran. ¿Por qué? Porque van a caer muy pronto, se van a confundir. Si el libro del Apocalipsis es un libro que es fácil, pero es un libro que es fácilmente manipulable, porque como yo les decía a ustedes al principio, la palabra de Dios se explica ella misma. Por eso les explicaba a ustedes cuando decía Pedro en las cartas que él escribió en primera y en segunda de Pedro, dice, en la primera carta de San Pedro dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Les decía a ustedes y les mencionaba hace unos días que cuando hablamos del término privado tenemos que entender, por ejemplo, cuando una persona está privada de libertad. ¿Qué significa estar privado de libertad? Que no puede salir del recinto donde lo tienen recluido. Eso significa que es una persona privada de andar fuera de la cárcel. Es una persona que está referenciada a vivir dentro de una cárcel. Y cuando Pedro dice eso, lo que Pedro quiere decir es que la palabra de Dios se explica a ella misma. Yo le quiero decir algo. Cuando usted está explicando algo que está en la palabra de Dios, sale una fortaleza interna de usted para que usted pueda hablar con sabiduría, para que usted pueda hablar de una manera clara, concreta y contundente y la persona no entre en dudas. Cuando usted no sabe la palabra de Dios, que la mayoría de las veces no la vamos a saber, porque las preguntas son muchas, el Señor va a poner en su testimonio lo que usted tiene que responder. Entonces, dicho esto, ahora al final de la clase les van a mandar esa nota. Esa nota tiene algunas apreciaciones mías con referencia escritural para que usted las lea. Yo, por lo que leí en esa pregunta, yo le dije a la persona que me la envió y se lo agradezco un montón porque vea, cuando ustedes mandan algo, me hacen ver lo que están leyendo y estudiando. Y eso es bien importante y yo les puedo aclarar de una manera bastante meridiana lo que me están preguntando. Yo nunca les voy a contestar algo que no esté escrito en la palabra de Dios. Yo sé que es muy difícil, pero a mí el Señor me habló hace muchísimos años que así lo tenía que hacer. Yo no especulo. Jesucristo no especuló. Acuérdense ustedes cuando andaban buscando a la mujer, a la mujer que se había prostituido y que la habían tomado en el acto. Caifás y todos sus compañeros y el pueblo estaban para apedrear a la mujer. ¿De acuerdo? Y Jesucristo estaba tranquilo, escribiendo en el suelo, estaba con un palo escribiendo, haciendo rayitas probablemente, o escribiendo en arameo, o lo que sea, pero él no se inmutó. Al ver toda la gente que Jesucristo estaba con esa paz, llegó a Caifás y le preguntó a Jesucristo que qué opinaba él. Y Jesucristo no le dijo nada.
se quedó haciendo exactamente lo mismo porque él sabía y tenía la seguridad en su corazón de que el Padre le iba a dar la respuesta. Hubo un momento determinado en que quisieron apedrear a la mujer y la mujer estaba pidiendo misericordia. Cuando Dios le da la revelación a Jesucristo, Él les dijo nada más una expresión y le dijo, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y en ese momento se disipó toda la gente y la mujer se quedó libre. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que si usted no tiene una respuesta, nosotros tenemos que ser humildes y decir que no la tenemos. Pero también nosotros sabemos que el Espíritu Santo va a hablar por nosotros y Él va a poner en nuestras vidas la respuesta. ¿Cómo? La va a poner a través del testimonio. Como decía un predicador muy famoso, dice, yo predico tanto la palabra de Dios, dice, y a veces, muy pocas veces hablo, porque uno tiene que predicar con su vida. Uno no tiene que predicar con palabras, porque las palabras, como decía Colosenses 2:4, son palabras persuasivas. Nosotros cuando hablamos tendemos normalmente a contestar de una manera persuasiva, de una manera en que la persona que le estamos diciendo las cosas la queremos convencer, pero muy probablemente eso no es lo que el Señor quiere. A veces el Señor quiere comprobar nuestra doctrina y yo me he topado con muchísimas personas que al final, hablando con ellos, he llegado a una posición doctrinal que no entendía y que se me aclaró. Entonces, tengamos cuidado. Les agradezco todas las preguntas que nos hagan al hermano Hermes o a mí o a Milton. Nosotros se las agradecemos mucho, pero muchísimo, porque las preguntas para nosotros tienen exactamente los que les decía la clase pasada. Tienen para nosotros referencia de dónde están y nos van dando una causa para donde tenemos nosotros que dirigirnos. Muy bien. Vamos ahora, Milton, si quieres subimos el estudio que dice la iglesia en la profecía bíblica. El término es la iglesia en la profecía bíblica. El de la izquierda. Ahora que vamos a hacer este estudio, porque solo esta clase le voy a dedicar a este estudio, si ustedes lo toman este estudio y lo analizan, lo meditan, lo leen y lo llevan a la práctica en sus vidas, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que se ha dicho sobre la iglesia y que ustedes han escuchado sobre la iglesia en la profecía, normalmente no era verdad. Yo les voy a dar a ustedes el fundamento hoy. La verdad es la palabra de Dios. Yo repito, yo no explico absolutamente nada si no les pongo a ustedes de referencia todas las escrituras que yo utilizo para dar una respuesta. A veces, y yo no sé cuántas escrituras habrán en este estudio de hoy, pero calculo que habrán más de 50. Habrán más de 50 escrituras. Y esas 50 escrituras yo no las voy a leer todas. Ustedes se han dado cuenta de que cuando yo empiezo a hacer el estudio, yo lo que empiezo es a leer básicamente una pregunta que me hago y la respuesta la voy dando en el versículo con lo que yo voy subrayando con amarillo o con algún otro color. Yo uso mucho el amarillo porque yo soy colorblind. Entonces, al ser o daltónico, que no veo colores, al ser yo una persona daltónica, pues entonces voy a tratar de utilizar aquellos colores que sean más fáciles para mí. Muy bien. Dice, la iglesia en la profecía bíblica. Yo puse ahí 7 puntos que voy a ir explicando exactamente de lo que se trata la iglesia. Desde el libro de Isaías está establecido de que, y ahorita vamos a ver las escrituras, de que la iglesia se establecería en Sión. Ahora yo traigo una foto que ustedes la van a ver más adelante de lo que es Sión, porque muchas veces no sabemos. La iglesia sería establecida en Sión, en Jerusalén, en el monte de Sión en Jerusalén. Ahí es donde da inicio la iglesia. Y vamos a ver si es cierto, lo tenemos que demostrar. 2, dice, el reino de Dios sería establecido en el tiempo de los reyes romanos. Vamos a ver hoy en esta escritura que en el Imperio Romano es donde se empieza.
y nosotros tenemos coincidencialmente hablando que hay una iglesia que se llama la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que se casa con el mundo, donde se establece el trono de Satanás. Cuando entremos a las iglesias, a ustedes les va a empatar esta escritura con lo que hoy estamos estudiando. Tercero, en el libro de Daniel dice que a esa iglesia, dice, la gloria, dominio y reino serán dados para siempre a Jesús. En el cuarto punto dice que Jesucristo prometió un nuevo convenio escrito en los corazones de los hombres. La ley estaba escrita sobre piedra. El nuevo pacto que Jesucristo hace con nosotros está en Jeremías 31, 33 y 34, donde Él dice que la palabra de Dios quedará escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cambia la posición material por una posición espiritual. En Marcos 9:1, Jesús promete que el reino vendría en esta generación y en la escritura va a decir ahí que nosotros ya no vamos a morir, ustedes lo van a ver, sino que vamos a ver el reino de Dios posteriormente cuando Él se está refiriendo a la iglesia. En Mateo 16, 15 y 19, que es una de las grandes confusiones que han habido por siempre, ya les dicen a ustedes un estudio que se llamaba la piedra. ¿Quién era la piedra? La piedra angular es Cristo, la piedra desechada es Cristo, la piedra espiritual o la roca espiritual de la que nosotros bebemos es Cristo, pero alguien se aprovechó y se apropió diciendo de que esa iglesia, Jesucristo vino a construirle esa iglesia a una persona, y no es así. La iglesia somos nosotros espiritualmente hablando y lo vamos a ver ahorita. El punto que sigue dice, Jesús establece una iglesia espiritual y no material. Si quieres bajemos, Milton. Establece una iglesia que es espiritual y no es una iglesia material. Vamos a ver, ahora sí. Esos son los puntos que nosotros vamos a ir aclarando ahora en todo el estudio. Y ustedes van a tener una gran cantidad de escrituras bíblicas para comparar lo que nosotros estamos hablando. Dice, Dios planeó una iglesia y la reveló a través de los profetas. Dice, predijo cuál sería su carácter, cuál sería su lugar, el tiempo en que se establecería y que esa iglesia, esta era, sería eterna. Eso es lo que vamos a tratar de demostrar ahorita con las escrituras que vamos a ver. Dice, las profecías se revelaron en el tiempo que la iglesia sería establecida y a dónde. Baja un poquito, Milton. ¿Ustedes ven esa foto que está ahí? Eso que está ahí es una mezquita. Eso está en Jerusalén. El monte de Sion es exactamente donde aparece esa mezquita. Eso es lo que se conoce como el monte de Sion. Y lo traje en esa figura para que ya nunca más se les olvide. Todas las fotos que salen de la mezquita con la cúpula dorada en Israel es exactamente lo que se llama el monte de Sion. Ahí vendrá Jesús y ahí es donde los judíos piensan construir el tercer templo. Vamos a bajar. Vamos a ver la primera profecía. La primera profecía menciona que es el reinado universal de Jehová. En el versículo 2 aparece la primera parte y dice, esta iglesia acontecerá en lo postrero de los tiempos. Lo postrero de los tiempos es cuando Jesucristo vino. Acuérdense que Jesucristo dijo que el tiempo ya estaba cerca. La segunda parte que él establece ahí dice que el monte de la casa de Jehová, que Jehová será la cabeza de los montes. Jehová es Dios, Jehová es Cristo y Jehová es el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el que va a gobernar la iglesia es Dios por medio de su Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y su nombre será exaltado entre los collados, dice, y correrán a él todas las naciones. Esa es la profecía de la iglesia. Es el reinado universal de Jehová. En los tiempos postreros, también habla en el libro de Hechos 2:17, dice que en los postreros días, dice, Él derramará su espíritu sobre toda carne. Es importante entender esto, porque la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo. Si Él no hubiera derramado el Espíritu Santo sobre su iglesia, Él no nos hubiera podido gobernar. Satanás hubiera seguido siendo el príncipe de este mundo. Entonces, una señal inequívoca de que la iglesia se establece es que el Espíritu Santo queda con nosotros. De ahí que consistentemente tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo se va de la tierra, como dice Tesalonicenses 2, capítulo 2,
cuando la iglesia se va de la tierra, es porque el Espíritu Santo que está en la iglesia, que somos nosotros, nos vamos. Esa es la explicación y la que tenemos nosotros que entender. Si usted tiene este concepto claro de que la iglesia, ya yo lo he explicado en otros estudios anteriores, de que la iglesia no es física ni es material, la iglesia es espiritual y nosotros somos el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios, quiere decir que nosotros somos la iglesia. Y cuando Jesucristo venga con la iglesia para que se manifieste el inicuo o el hijo de pecado, la iglesia no debe de estar. Esto es fundamental, esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. Y finalmente en el libro de Hebreos, cuando él está hablando a los judíos de por qué es que realmente Jesucristo vino, que fue un libro escrito por un judío, no se conoce el autor, donde él está explicando a los judíos la bendición de ser judío, me refiero al libro de los Hebreos, él está diciendo a los hebreos o a los judíos que en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Entonces quiere decir que al final de los tiempos Jesucristo es el que habló y es el que consolidó la iglesia. Eso es lo que quiere decir ahí. Vamos a ver, vamos a seguir estudiando. El cuarto imperio, ese fue un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Vamos a repasar esa historia. Se habló de que tenía, ven el lado derecho de la estatua, dice, una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en la parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa parte final que estamos hablando, los pies en parte de hierro y en parte de barro, el barro son los gentiles, es el mundo. El barro es el mundo y el hierro es el imperio romano. Quiere decir que ahí se produce una alianza entre el imperio romano y el mundo. Pero el mundo es un concepto totalmente pagano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en esos momentos el imperio romano? Está paganizando el cristianismo. Ellos no están cristianizando a los paganos, están paganizando el cristianismo. Y yo denomino a esta etapa el periodo de los acomodos. Alguien quiso acomodar la palabra de Dios con el mundo. Después vamos a hablar de las doctrinas y vamos a hablar más de todo este tipo de cosas. Por eso es lo que sucede. Al final del periodo, una piedra destruirá la estatua que vio Nabucodonosor. Y como dije, la piedra es Cristo, la roca es Cristo. ¿Quién es el que va a derrocar a los imperios mundiales? Porque el primer imperio gentil que hubo en la tierra fue el imperio babilónico. Ahí lo tienen ahora hoy en margen izquierdo. El imperio babilónico fue destruido por dos grupos que se juntaron, los medos y los persas. Cuando usted está leyendo el libro de Daniel, en el capítulo 4, usted se está dando cuenta que Babilonia está siendo destruida y que en esos momentos está siendo conquistada por los medos y los persas. Los medos y los persas son destruidos por los griegos. 4 generales griegos son los que van a tomar el control después de Alejandro el Grande. Ellos lo van a destruir y Alejandro van a quedar 4 generales griegos. Esos 4 generales griegos van a ser destruidos posteriormente por el Imperio Romano, por los 2 hermanos que fundan el Imperio Romano, y el Imperio Romano se establece hasta el final de los tiempos. Ese Imperio Romano que no ha caído, porque no ha caído, ha disminuido su poder, ese Imperio Romano es el que se junta con el paganismo y fundan una nueva doctrina, una nueva iglesia, y Jesucristo vendrá a derrotar esa iglesia. Entonces, la roca que va a derribar la visión que tuvo Daniel es Cristo. Entonces ya tenemos ahí los 5 gobiernos de los que estuve hablando Daniel cuando Dios le dio la profecía: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y después una coalición. Esta coalición, como les mencionaba a ustedes, la vamos a estudiar más cuando estudiemos el capítulo 3:2 del libro de Apocalipsis, se llama la iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa la iglesia que se casa con el mundo. Vamos a seguir leyendo ahorita lo que dice Daniel 4 y me voy a referir rapidito. Vamos a empezar en el capítulo 41. En el verso 41 dice:
Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro, dice, será un reino dividido. ¿Por qué es un reino dividido? Porque están tratando de mezclar el mundo con el cristianismo y nunca se pueden manejar. Entonces, para que ese reino dividido adquiera poder, se le van a juntar tres elementos que ya les he explicado a ustedes, que aparecen en Mateo 4 y Lucas 4, que significa el hambre, el poder económico y el poder político. La característica de esa nueva iglesia es que va a tener poder económico, va a tener poder político, va a tener poder religioso. Eso es lo que va a hacer. Y dice, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Habrá algo de la fuerza del hierro, no tendrá fuerza. Dice 42. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte en barro, dice, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. O sea, que no es ni la una ni tampoco es la otra. En el versículo 43 lo aclara todavía más. Dice, así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán, ve lo que dice aquí, por medio de alianzas humanas. Es que la Biblia es absolutamente clara, no da posibilidad a nada. Veamos lo que dice. Se mezclarán por alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, porque la iglesia de Cristo sigue siendo la iglesia de Cristo y la otra es la iglesia del mundo, y al final están los tibios, los que él vomita y aparecen en la iglesia de la Odisea, que la vamos a estudiar, que es la última iglesia, dice, pero no se unirá el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. No se pueden mezclar, de ninguna manera se pueden mezclar. Dice 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. En el día de estos reyes se está refiriendo a Roma, se está refiriendo al imperio romano, se está refiriendo al dominio que ejercía Roma sobre el mundo. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, obviamente, porque es un reino espiritual, no es un reino material. Dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. Vea, dice, y ponga la atención, dice, ni será dejado el reino a otro pueblo. Nadie va a tener control de la iglesia más que Cristo Jesús. Nadie más, dice, ni será dejado a otro pueblo, dice. Y Jesucristo, cuando venga en su juicio final, dice, desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Y cuando él está diciendo aquí, en el versículo 43, dice, pero no se unirán el uno y el otro. Dice, al final del versículo 43, significa que al final de los tiempos va a haber una trinidad satánica. Esa es Satanás, el anticristo y el falso profeta. El que le va a poner en charola de plata al anticristo el gobierno en el mundo es el falso profeta. Pero el falso profeta va a destruir al anticristo. Quiere decir que nunca se van a unir, porque son conceptos totalmente diferentes. Muy bien, vámonos ahora a ver qué es lo que dice Daniel con respecto a lo mismo. Esta parte es muy interesante y yo la voy a tratar de explicar más. Dice, así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Dice, el cual será diferente a todos los otros reinos. Dice, y a toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará. ¿Por qué cuatro? Si estábamos hablando de los babilonios, de los medos persas y de los griegos. ¿Por qué no están hablando de los romanos? Porque casualmente en los romanos es donde se despedaza y donde sale el anticristo. El anticristo va a salir del imperio romano y ahorita lo van a ver en unas gráficas que les traigo ahí. Dice, los 10 cuernos, que ahorita los vamos a ver, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahorita se los voy a decir quiénes son los 10 reyes. Dice, y tras ellos se levantará otro. Ese otro es el anticristo, el cual será diferente a los primeros. Los primeros 3 que estamos hablando son los babilonios, los medopersas y los griegos, porque el imperio romano es el que se corrompe y el que quiere fusionar la iglesia. Dice, el cual será diferente a los 3 primeros, dice,
y a 3 reyes derribará. Ya sabemos cuáles son los 3 reyes. Son, otra vez, los babilonios, los medopersas y los griegos. Los va a derribar, dice. Y habrá palabras contra el Altísimo. Aquí está ya de manifiesto el anticristo, porque él blasfemará contra Dios, dice. Y hablará palabras contra el anticristo, dice, y los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Eso, tiempos, tiempo y medio tiempo, significa tiempo es 1. Tiempos son 2, quiere decir que son 1 más 2 son 3. Y medio tiempo, el medio tiempo serían 3 y medio. Quiere decir que estamos hablando del anticristo. Estamos hablando ahí del anticristo. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y sea arruinado hasta el fin. ¿De qué estamos hablando aquí? Jesucristo es el que va a juzgar al final de los tiempos. En la batalla de Armagedón, todos los reinos del mundo van a ser terminados, dice el 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. El gobierno va a ser entregado a los santos del Altísimo. El que va a gobernar es Cristo y va a recibir su trono del rey David. Eso lo vamos a estudiar después. Cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Voy a hacer una comparación aquí abajo entre Daniel 7 y Daniel 2. Vamos a ver. La cabeza de oro. La cabeza de oro es el león con las alas de águila. El águila representa a los Estados Unidos. El león representa a Inglaterra. Pero resulta que a este león se le van a caer las águilas. Que se le van a caer las alas del águila. ¿Qué significa? Que Estados Unidos no aparece en la profecía bíblica en los tiempos modernos. En el Antiguo Testamento representaban al imperio babilónico. Seguimos. Pecho y brazos de plata. Ese pecho y brazos de plata representaban a un oso. Si ustedes se acordarán, el oso representa a Rusia. Y Rusia va a ser el líder de Gog y de Magog. Eso estaba representado por el imperio persa. Quiere decir que tenemos 3 naciones. Una es Inglaterra, la primera. La segunda es Rusia. Vamos a la tercera. Dice, vientre y muslos de bronce. Significaba el imperio griego en la época de Daniel. Pero en la época actual significa a Alemania. Alemania ha lanzado, la palabra Reich significa reino, significa victoria, significa control en alemán. Ya Alemania ha pasado 3 Reich, ha caído 3 veces y en estos momentos está otra vez comandando la Comunidad Económica Europea. Quiere decir que en estos momentos Alemania está por 4ª vez gobernando lo que se conoce como Europa. Por eso es que para que la profecía se cumpla, el Brexit tiene que darse porque Inglaterra tiene que estar separado. Entonces vamos a tener a Inglaterra por un lado, que ya se están saliendo, por el otro lado vamos a tener a Rusia y por otro lado vamos a tener nosotros a lo que se conoce como la Comunidad Económica Europea. Dice, pies de barro, pies de hierro y barro. Dice, estas son las bestias con los 10 cuernos. Ahorita los vamos a ver. ¿Quiénes son esas bestias? Que representan a 10 naciones, pero 10 naciones en la época del Imperio Romano. Ahorita les voy a decir cuáles son. Dice, y un cuerno pequeño quiere decir que de esas 10 naciones que están en Europa es donde va a emerger el anticristo, que está por venir. Dice, la piedra que rompe la estatua y se hace en un monte, dice, la destrucción de las naciones y establecimiento del reino de los santos. Dice, al final, el restablecimiento del reino de Dios. Vámonos ahora a Daniel 7 y 13. Ustedes lo pueden comparar esto en la casa. El león que hablan en Daniel 7 es el mismo que se habla en Apocalipsis. El oso igual en Apocalipsis. El leopardo igual en Apocalipsis. El dragón que es Satanás igual en Apocalipsis. Los 10 cuernos igual en Apocalipsis. Y la bestia quemada es igual la bestia destruida. ¿Ok? Vamos a ver los 10 cuernos. Este es un mapa donde aparecen todas las 10 naciones que ven en aquella época. Están los vándalos, los visigodos, los sueros, están los herulos, están los astrogodos, están todas las naciones ahí establecidas. ¿Quiénes son esas naciones el día de hoy? Este mapa se toma y lo vamos a ver abajo, quiénes son las naciones que están constituidas en ese momento. Aquí ustedes tienen las naciones que yo les he estado hablando.
En la época romana, estos eran los que gobernaban, eran los francos, los alamanes, los visigodos, los vándalos, los herulos, los astrogodos, los sueros, los burgundios, los lombardos y los sajones. Estos son los príncipes que estaban en la época del Imperio Romano cuando todo esto se gestiona. Ahora vamos a ver abajo quiénes son hoy. Esos países son Alemania, España, Inglaterra, Suecia, Suiza, Holanda, Francia, Italia, Checoslovaquia y Dinamarca. Esos son los países que estamos nosotros hablando ahorita, que son los que están establecidos en el nuevo orden mundial que nosotros tenemos. Ok, sigamos. Dice que el reino de Jesús. Ustedes tienen estas notas, tienen los dibujitos y todo, ustedes lo van a ir viendo ahí. Ahora vamos a ver aquí. Dice, en Marcos 9, dice que se establecerá durante esta generación. Yo abajo puse la versión Reina Valera 1960 y abajo puse la Dios habla hoy porque es un lenguaje más sencillo. Entonces voy a leer la Dios habla hoy. Dice, Jesús también les dijo, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. Eso es la iglesia. La iglesia de Dios no morirá hasta que nosotros veamos el reino de Dios. La iglesia de Dios empieza en el libro, lo define la Biblia en el libro de Mateo capítulo 9:1 hasta el día de hoy. Muy bien, vamos a seguir hablando. Las profecías revelaron el lugar donde iniciaría la iglesia. En Mateo, Isaías 2 y 4 es claro donde dice a dónde va a empezar. Vamos a ver. Dice en lo amarillo nada más, dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿De dónde salió la ley? Del monte de Sión. ¿A dónde estaba el monte de Sión? Ya lo vimos en la foto. ¿A dónde es Sión? Es en Jerusalén. Entonces de Jerusalén sale la palabra de Dios. Y la ley salió también de los judíos. Mediten en esto ustedes. Todos los escritores del Nuevo Testamento son judíos. Todos. Incluso Marcos, que se llamaba Juan Marcos, era hijo de una de las Marías. Lucas era un médico. Lucas también era descendiente de judíos. ¿De acuerdo? Entonces, toda la palabra de Dios que nosotros tenemos sale del pueblo de Israel. Por eso, el libro de Romanos 3:1 y 2 dice que la palabra de Dios le fue encargado a los judíos. La palabra de Dios no fue hecha para nadie en específico. Apunte esa escritura. Romanos 3:1 y 2. ¿De acuerdo? Se está refiriendo a eso. Sigamos ahora. La palabra habla de que la iglesia empezaría en Jerusalén. Vamos a ver algunas de las principales palabras. Vamos a leerles, yo les voy a decir las principales palabras que caracterizan a la iglesia. 40. Y les dijo, y está escrito, y así fue necesario, que Cristo padeciese. La primera palabra importante es padeciese. Y que la segunda es resucitase de los muertos al tercer día. Estamos hablando de dónde empezaría la iglesia. Tercero, dice, y que se predicase en su nombre. ¿Qué se va a predicar? Arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones. ¿A dónde comienza? Yo lo puse en letra mayúscula. Comienza en Jerusalén. Quiere decir que la profecía que estaba dando Isaías es correcto. Empezó en Jerusalén la profecía. Vamos a ver ahora. Perdón por los errores de a veces cuando estoy escribiendo porque estoy muy corto de tiempo. Hebreos 1 del 1 al 8. Dice la promesa del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo viene y establece su reino, dice que Él va a padecer, que Él va a resucitar, que Él va a venir para que su pueblo se arrepienta, que Él va a tocar el perdón de los pecados y que va a iniciar con el pueblo de Israel, que ya nosotros lo habíamos visto en Mateo 21, 22, 23 y ya 24 y 13. Ya eso lo habíamos estudiado. Pero ahora va a hablar de la promesa del Espíritu Santo. Bajemos un poquito más, Milton, por favor. Dice, vamos a leer solamente lo amarillo. Dice, fue recibido arriba. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo fue recibido en el cielo. Después de haber dado mandamientos, ¿por quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿A quién se los dio? A los apóstoles. No dice a un apóstol. Se lo dio a todos los apóstoles. En el versículo 5 les dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Dice, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Cómo va a ser bautizada la iglesia? Va a ser bautizada con el Espíritu Santo que va a venir a nuestras vidas. Cuando Jesucristo
en ese mismo, perdón, en esa misma narración, dice en el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa pregunta se la hacen a él. Y al igual que en Mateo, en Lucas y en Marcos, él contesta lo mismo y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos va a indicar a nosotros cuándo es que los tiempos se están cumpliendo. Dice, pero, y es muy importante la palabra pero, porque está poniendo una condicionante. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vamos a ver a dónde se empieza siendo testigos. Dice, porque me seréis testigos, ¿a dónde? Empieza en Jerusalén. Ahí es donde empieza la iglesia, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? Me imagino que sí, y les doy gracias porque estamos entendiendo todo. Las preguntas vienen después. Dice, las profecías revelaron la naturaleza de la iglesia. Vamos a ver qué dicen las profecías con respecto a la revelación de la iglesia. Yo les había dicho a ustedes que ya se había hecho un pacto con Israel. Esto mismo que está aquí aparece en Daniel 9:27. Dice que el pacto será confirmado cuando venga el Señor Jesús, porque estamos hablando de los tiempos finales. Dice, acontecerá en los posteriores tiempos. O sea, dice, al final de los tiempos, dice, será confirmado. O sea, que Él va a confirmar al final de los tiempos. Dice, el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre collados y correrán a él todas las naciones. Esa es la naturaleza de la iglesia. La iglesia de Cristo, llena del poder del Espíritu Santo, va a gobernar a todas las naciones. Y en Daniel 7:14 dice, a la iglesia dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Esas son las características de la iglesia. Punto número 6. El punto B, vamos a ver, dice, tendrán las leyes escritas en sus corazones, ya los vimos, porque no es un templo hecho con manos de hombre, es un templo hecho por medio del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces dice así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Estamos aquí hablando del pacto de la gracia. Ok, estamos hablando del pacto de la gracia. Más adelante les voy a explicar a ustedes también la dispensación de la que nosotros estamos hablando aquí, porque las dispensaciones al final las vamos a tener que estudiar por lo menos por encima para que ustedes las tengan de referencia. La sexta dispensación es la dispensación, vamos a ver, primero, la quinta dispensación es la dispensación de la ley. La sexta dispensación es la dispensación de la gracia, que es esta que tenemos aquí. Y la séptima dispensación es la dispensación del reino milenial. Entonces, en la sexta dispensación queda establecida lo que se llama el pacto de la gracia o la dispensación de la gracia. Entonces, ¿de qué se trata? De que la ley va a quedar escrita en la mente y el corazón de los hombres. Dice Dios que su iglesia tendrá compañerismo con él. Al final del mismo versículo 33 dice que él pondrá la ley en la mente y el corazón de los hombres, y ve lo que dice al final que tengo yo con negrita, dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Quiere decir que la iglesia de Dios, como Jesucristo nos enseñó a nosotros y nos dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Lo que está diciendo aquí él, que él es el Padre de nosotros. Dice que él va a ser para nosotros un Dios y que nosotros vamos a ser para él un pueblo. Cuando Jesucristo nos enseña cómo orar, en Mateo 6:9, él nos está diciendo a nosotros que nuestro Padre es Dios, y la característica de la iglesia es que nosotros llamamos a Jehová Dios, lo llamamos nuestro Padre. Así es, esa es la característica. Otra característica es que la iglesia no es de este mundo. En Juan 18, 36, 37 dice, cuando Pilato lo está interrogando a él, le dice, y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. En el libro de Romanos dice, tampoco es comida ni bebida.
mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces le dijo Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y le respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Jesucristo le está diciendo, yo no lo digo, lo está diciendo usted. Dice, ya yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Vean qué interesante este ejemplo. ¿Cómo habló Jesucristo? Jesucristo no le dijo que era el rey. Jesucristo le estaba dando testimonio a Pilato de que él era el rey. Y así es como funciona el evangelio. Dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y en ese momento estaba Pilatos oyendo la voz de Dios y diciéndole, como le dijo a Pedro, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, digo a Juan el Bautista. Y cuando le dijo a Pedro, le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿De qué hablaron? Hablaron de testimonio. ¿A quién le pertenece la iglesia? Vámonos al punto E. Vamos a leer lo que está subrayado, nada más. Cuando le pregunta, hace Jesucristo la pregunta a los apóstoles y dicen, ¿quién es él? Vamos a leer solo lo que está en negrita. Y dice, y respondiendo les dijo, pero le contesta y le dice, te lo reveló, vámonos solo a la negrita, mi Padre que está en los cielos. El que le está revelando a Pedro es el Padre que está en los cielos. En el versículo 18 dice, edificaré mi iglesia. Mi Padre que está en los cielos te está revelando que yo, Jesucristo, voy a edificar la iglesia. Y a esa iglesia, es el 19, le daré las llaves del reino de los cielos. Leyéndolo de una manera correcta. Dice, la revelación de la iglesia se la da Dios directamente a Pedro y le dice, Pedro, te lo reveló mi Padre que está en los cielos, que yo edificaré mi iglesia y a mi iglesia le daré las llaves del reino de los cielos. ¿La iglesia a quién le pertenece? Le pertenece a Jesús. La pregunta que sigue dice, ¿durará la iglesia para siempre? Daniel 2:44 dice lo siguiente. En los últimos días de estos reyes, hablando de los tiempos finales en el libro del Apocalipsis, dice, levantará un reino que no será destruido, ni será el reino dejado, ve lo que dice otra vez, a otro pueblo. Le va a pertenecer a la iglesia. Y desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y ese es un dibujito para que ustedes vean qué es lo que va a pasar. Ven ahí la roca que viene del cielo. Ese es Jesucristo que va a derribar y va a destruir todos los reinos de la tierra. Daniel 2:44. Sigamos. Vámonos a las aplicaciones prácticas de la iglesia. Vamos a leer, yo les voy diciendo el versículo y lo que estoy leyendo. Efesios dice, fue planeada por Dios, la iglesia fue planeada por Dios y es parte de su propósito divino. Cuando él habla de la palabra predestinados, como dice Efesios 1:4, dice, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, significa que somos predestinados. Nosotros tenemos un propósito en este mundo. Ese propósito lo vamos a cumplir. Esa es la voluntad. Entonces empieza en el libro de Efesios diciendo lo siguiente en el versículo 1. Dice, en él mismo tuvimos herencia, o sea, él ya nos dio la herencia, nos dio un derecho. Herencia es un derecho. Dice, en él mismo tuvimos herencia. En él nos da una herencia, nos da un derecho. Dice que habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el signo de su voluntad, él nos escogió a nosotros para que nosotros hiciéramos las cosas que él nos tenía encargados. Acuérdense que en el libro de Efesios 2, 8, 9 y 10, dice que la salvación es un regalo, que es por gracia y que no es por obras. Pero dice en el versículo 10, dice, las obras que nosotros vamos a hacer fueron las que él nos escogió a nosotros desde antes para que nosotros fuéramos a hacerlas. En el versículo 13 dice lo siguiente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, viene aquí la parte más importante, que dice ahí, fuiste sellados con el poder, con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa?
ese sello, que somos iglesia. Eso es lo que significa, que somos iglesia. El subtítulo que sigue dice el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Quién nos da el espíritu de sabiduría y revelación? Esos espíritus aparecen definidos en Isaías 11:2, donde dice primero el espíritu de Jehová, después dice el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de discernimiento, finalmente el espíritu de temor. Temor es el pecado. Entonces, esa revelación, Él se la da a la iglesia. Él le va a dar a la iglesia la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el discernimiento y el temor al pecado. Él le va a dar a la iglesia esa sabiduría. Dice el 19, dice, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, estoy en el 17, el Padre de gloria, os da espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Él es el que nos llama a nosotros, dice. ¿Y cuál las riquezas de la gloria de su herencia, de la herencia de los santos? 19. Dice, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza? Supereminente grandeza es la totalidad, es lo absoluto, grandeza de su poder para con nosotros. El 20 dice, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Eso que está ahí es lo que va a hacer Él con la iglesia. 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, dice, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ve lo que dice aquí, vamos a leerlo despacito, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién le dio todo el poder? A la iglesia. ¿Por qué tiene el poder toda la iglesia? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es como yo les he dicho a ustedes. Cuando usted le ora a un ángel, le está hablando a un servidor que Dios puso a nuestro favor. Pero cuando usted ora por el poder del Espíritu Santo y usted ora por la llenura, usted está sabiendo y reconociendo que el Padre está en usted internamente, dice. Entonces, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual, ¿quién es la iglesia? El cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es el concepto de la iglesia. Estamos hablando de que la iglesia fue planeada. ¿Qué dice en Efesios 3? En Efesios 3, básicamente, yo quiero aclarar lo que dice el versículo 9. ¿Qué es lo que hace Jesucristo cuando viene? Dice, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos. ¿Cuál es el ministerio de la dispensación escondido desde los siglos? Después el ministerio de la iglesia. Ese es el que estamos revelando. Estamos hablando de la sexta dispensación, que se llama la sexta dispensación de la gracia. Esa es la dispensación que en estos momentos está aclarando Pablo. Pablo está aclarando la sexta dispensación en el libro de los Efesios. Y le dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está revelando Pablo? Que la iglesia que tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón, al recibir a Jesucristo en su corazón, al creer en su palabra, que es palabra de salvación, le está dando la autoridad sobre quién, porque a ti te daré las llaves de los cielos y de las potestades, dijo en el libro de Mateo. Entonces, él está dando a la iglesia la autoridad sobre los principados y las potestades. Ahora, ¿de quién depende eso? Eso depende del tamaño de su fe. 11. Conforme al propósito eterno que hizo Dios en nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, en el 3:21 dice, a Él sea la gloria en Cristo Jesús, ve lo que dice ahí, por todas las edades. Por todas las edades significa desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Esos son todas las edades. Por los siglos, y lo vuelvo a aclarar, de los siglos. Amén. Seguimos. Dice, la iglesia está en el reino de Dios. Yo creo que eso no tiene ninguna duda, pero sin embargo vamos a leer lo que está subrayado. Dice, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas.
¿por qué nos libró de la potestad de las tinieblas? Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo, en Filipenses 3:20, nosotros nos convertimos en ciudadanos del cielo, ya no tenemos nada en la tierra. Ya no tenemos absolutamente nada en la tierra. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Ya somos ciudadanos del cielo. En ese momento somos ciudadanos del cielo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Eso es lo que nos redime a nosotros y nos lleva al Padre. Porque el único sacrificio acepto para el Padre es, casualmente, haber creído en Cristo Jesús. Y el único sacrificio que vale es el que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo en su corazón, usted ha sido redimido de todos sus pecados por su sangre. Y entonces, en ese momento, usted se constituye en un hijo de Dios. Dice, el tema que sigue dice, reconciliando por medio de la muerte en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Dice el 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen? Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y acuérdense que el concepto de primogenitura, y después lo vamos a estudiar, el concepto de primogénito no significa el primer ser humano que nació. Eso no significa el concepto primogénito. El concepto primogénito significa el orden que Dios le dio a una persona de acuerdo a su propósito y a su plan. David fue el séptimo de sus hermanos y a él lo nombraron primogénito en el Salmo 86. Judá fue el cuarto de los hijos de Jacob y es el primogénito también. Y Jesucristo es el primogénito de la creación. Entonces, el término primogénito no significa que fue el primero. En este caso significa que en el orden de Dios ocupa un lugar de primigenio, un lugar importante porque Dios así lo quiso. Dice, entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, como las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y aquí es importante este versículo traérselos a ustedes a la mente, porque cuando ustedes están hablando de guerra espiritual, ustedes siempre dicen lo siguiente: sobre todo principados, sobre toda potestad, sobre todo gobierno, sobre toda hueste, y ustedes solamente mencionan 4, pero son 6, aquí hay 2 más, vean. Dice el 16 al final, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, faltan gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Primero hay un trono, después hay un dominio, después hay principados y después hay potestades. 17 dice, y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dice, y es la cabeza del cuerpo de la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo de la iglesia? Yo creo que más claro no está quedando que la cabeza siempre va a ser Cristo, no es una persona. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Muy bien, vamos a seguir ahora. Dice, la venida de Cristo y el establecimiento de la iglesia fue lo mismo. Cuando usted esté hablando de la venida de Cristo y el establecimiento de la iglesia, está hablando exactamente de lo mismo, no está hablando de dos cosas diferentes. Dice, la venida del reino. ¿Por qué es la venida del reino? Porque Jesucristo vino a establecer su reino y su reino no es de este mundo. ¿Y a quién dejó Él en su reino? Él dejó una iglesia. ¿Por qué dejó una iglesia? Porque le dejó el Espíritu Santo de Dios. Volvemos otra vez al libro de Marcos. En el libro de Marcos dijimos que no verán la muerte. La gente no verá la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un reino que no es de este mundo. Mateo 16:18 dijo que a esta iglesia le dice que Él va a edificar, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tiene control sobre las puertas del Hades. ¿Qué quiere decir sobre las puertas del Hades? Que no entrará ninguno por esa puerta si nosotros fuimos redimidos por Él. En 2:17 dice, hablando más de la iglesia, en los postreros días, otra vez en los tiempos finales, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y estamos hablando de Pentecostés. Adelante Pentecostés dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros hijos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas, no estamos hablando de los hijos de Danubio, ni de los hijos de Leslie, ni de los hijos de... Estamos hablando de los hijos de Dios. Estamos hablando de los hijos de la iglesia. Los hijos de la iglesia, dice aquí, tendrán visiones y profetizarán. Dice, eso es lo que van a hacer. Dice,
y vuestros hijos y vuestras hijas, refiriéndose a los hijos de Dios, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos verán sueños. Se está refiriendo a que la iglesia va a tener el Espíritu Santo y Él les va a hablar a la iglesia a través de sueños y a través de visiones. Eso es profecía. 2:47. Cuando estamos hablando de quién funda la iglesia, este versículo es importantísimo también tenerlo, porque nosotros nunca vamos a llevar a una persona a los pies de Cristo. Las personas que llevan las almas a los pies de Cristo es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Dice Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pregunto, ¿quién es el que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos? El Espíritu Santo de Dios. Ese es el que hace. Muy bien, vamos a seguir. La pregunta es, como miembros de la iglesia, ¿nosotros debemos cumplir el propósito de llevar el mensaje? Sí, nosotros lo dijimos. Vean lo que dice así. Vamos a leer lo que estaba aquí en Isaías 2:3. Dice, subamos al monte de Jehová. Esta misma expresión usted la va a encontrar en el libro de Ageo. Ageo 1, 6, 7, 8, 9, cuando le dice a los judíos que vayan y suban al monte y tomen madera fresca, para que ellos artesonen primero la casa de Dios y posteriormente la de ellos. Aquí se está refiriendo a eso. Suban ustedes a la presencia de Dios y Él va a construir un nuevo templo en el corazón de ustedes, dice, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque otra vez dice, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. En Lucas 2:47 vuelve a hablar otra vez lo mismo, dice, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Mateo 28, 18 al 19, que ya nosotros lo conocemos bastante bien, le da una instrucción a la iglesia que dice que vaya y que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdense en el libro de Lucas, en el libro de San Juan, capítulo 14, que la palabra de Dios dice que ellos vendrán y harán morada en nosotros. ¿Quién va a hacer morada en mí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a través del bautismo, del perdón de los pecados, etcétera, etcétera, es donde Él va a venir a las vidas de nosotros. En Efesios 2:13, Efesios 2, que es el versículo que sigue, 2:13. Estamos hablando otra vez de lo que ya dijimos nosotros. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ok, muy bien. Ahora nos vamos a ir un poquito más rápido, ya que estamos en el punto 4. A veces nosotros leemos las escrituras y no nos percatamos de lo que estamos haciendo. Yo subrayé las palabras importantes que nosotros debemos ir entendiendo para que usted vaya teniendo una comprensión completa de la palabra de Dios. Ya estamos al final. Creo que nos vamos a llevar 15 minutos más y terminamos. Cuando estamos hablando de Isaías, dice subiré el renuevo. ¿Qué significa el renuevo? Algo que nace de nuevo. ¿Por qué estamos hablando de que algo que nace de nuevo? Porque Israel estaba en sequía. Acuérdense que era la higuera estéril que representaba al pueblo de Israel. Entonces dice, subirá el renuevo, o sea, subirá otra vez Jesucristo para actualizar la iglesia, dice, y como raíz en tierra seca, se está refiriendo a Israel, que es un desierto espiritual, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más en atractivo para que le deseemos. O sea, la iglesia que nosotros conocemos nos presenta a todos los personajes lindísimos para que nosotros nos enamoremos de esos personajes. Es más, si ustedes ven las películas de Semana Santa y ven todas las películas que se hacen en ese tema y los santos y son personas muy bonitas. Y generalmente todos son anglosajones, salvo algunos ahí que no toparon con la gracia de un buen escultor. Pero normalmente Jesucristo era una persona que no tenía ninguna hermosura porque no era importante la belleza que él tenía. Y le dice, fue despreciado y desechado entre los hombres. ¿Por qué? Porque no cumplía con los requisitos que el mundo tenía. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es la razón por la cual Cristo está sucediendo. Vamos a leer los versículos, y me voy a ir así, dice, el templo será construido a través de su iglesia. Y voy nada más a irme a lo que está subrayado. Usted lo va a leer completamente. Yo lo que hice aquí fue una secuencia de los principales argumentos de los versículos para ir demostrando que la iglesia la construiría Jesucristo a través
de nosotros que somos los templos. Nosotros somos los encargados de engrandecer la iglesia, de llevar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que convence y Jesucristo es el que nos lleva al Padre. Vamos a ver aquí. Mateo 16, 18 dice, edificaré mi iglesia. 1 Corintios 3, 11 y 13 dice, y esa iglesia dice, el fundamento es Cristo. Aquí hay algo muy importante. Este versículo lo utilizó Hermes el otro día para hablar de las coronas. Yo lo voy a utilizar para reforzar lo de Hermes, pero para hablar de la iglesia. Dice, si alguno pone otro fundamento o edificare, o sea, si alguno a la iglesia le va a agregar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, lo que uno haga con sus obras humanas, que son el oro, la plata, las piedras, la madera, el heno y la hojarasca, esas son obras humanas. La obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo será manifiesta? Hasta subrayado ahí abajo dice, pues por el fuego será revelada y el fuego la probará. Esa prueba que estamos hablando nosotros aquí es la prueba que Dios va a someter a su iglesia todo el tiempo para purificarla. Pero no es con obras humanas. Él va a hacerlo con obras en el Espíritu, en nosotros mismos. El Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a convencimiento. Cuando estamos hablando de que es una iglesia espiritual, vamos a leer ahora Hebreos 7, 48, 50. Bajemos un poquito más, brothers. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos a mano, vamos a leer lo que está subrayado, dice, ¿qué casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Pues es un templo espiritual, repito otra vez. El Altísimo no habita en templos hechos a mano. ¿Qué casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y en el libro de Tesalonicenses, hablándole a la iglesia, le está diciendo, arriba le dijo, en lo que acabamos de leer en el libro de los Hechos, que él no es una iglesia manual, hecha por mano. Dice, ¿qué le vamos a edificar a él? Pero sí manda ahora en el libro de Tesalonicenses y le dice, edificaos unos a otros. Quiere decir que el fundamento de la iglesia somos nosotros mismos, donde él dice, edificaos unos a otros. Pedro nos habla y nos dice, Jesucristo es la piedra viva, para Dios escogida y preciosa, para la iglesia también. Él es el que escoge la iglesia, Él fue el que se hizo hombre para morir por nosotros. Dice, para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también, vea lo que somos nosotros, vosotros también como piedras vivas, nosotros, la iglesia, los escogidos de Dios, somos como piedras vivas. ¿Para qué dice? Ser edificados como ¿qué? Como casa espiritual. Nosotros somos edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios como espirituales, sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Dice aquí, he aquí, pongo en Sión la primera piedra del ángulo, piedra preciosa y escogida. ¿Cuál es la primera piedra? Es Sión. Ahora, algunos argumentan que la iglesia no es escogida, ni que los judíos son escogidos. Vean lo que dice Pedro aquí otra vez. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y si la piedra escogida y preciosa es la iglesia, quiere decir que nosotros somos los que tenemos a Cristo en el corazón. 1 Corintios 3, 5, 17, refiriéndonos a la iglesia como un templo espiritual, y le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vean todo el argumento que venimos dando aquí. Y le dice al final, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Seguimos, o sea, esta es la profecía de la iglesia, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Y cómo se edifica la iglesia? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús. Si yo lo leo al revés, dice, Jesucristo es el ángulo de la iglesia y los apóstoles fueron el fundamento. ¿Hay más apóstoles? Ya no hay. El último apóstol que hubo en la iglesia fue Pablo, 1 Corintios
15:7. ¿Cómo? El último apóstol de la iglesia fue Pablo, 1 Corintios 15:7. Y el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista, que es Lucas 16:16. Ya no hay más. El último profeta fue Juan el Bautista y el último apóstol fue Pablo. Ya no hay más apóstoles. ¿De acuerdo? Ya no hay más apóstoles como en el Antiguo Testamento. El apostolado para la iglesia hoy es otro muy distinto. Pero ya el apostolado, ya nadie le puede agregar ni le puede poner nada a la palabra de Dios. Dice 21. Siendo la principal piedra, el 20, perdón, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién va creciendo para ser un templo en el Señor? La iglesia. ¿Para qué? Para morada del Espíritu, para morada de Dios en el Espíritu. En Apocalipsis 3:12 les dice, a esa iglesia yo haré columna en el templo de Dios. La iglesia será columna en el templo de Dios. Dice el 2 Corintios 6, 17 y 18, lo que está subrayado, dice, y de acuerdo, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios con los ídolos? Tomen nota. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Habitará, dice, y habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios. Dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Todo esto que estamos hablando es la profecía de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia se va a establecer? En el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanaré la casa de Israel, mi santo monte. Cuando el pueblo de Israel reconozca, y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, que Jesucristo ya vino, entonces vamos a estar hablando de que Él va a estar en medio de su pueblo y que nunca más su templo será profanado. Apocalipsis 21:3 dice, y yo vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Ese descender del cielo significa los escogidos y glorificados. Esos son los que van a descender del cielo, repito, los escogidos y glorificados de Dios. Dispuesta una esposa ataviada para su marido. Esta es la iglesia, ya que estamos hablando de los judíos, estamos hablando de la iglesia. Dice, oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué va a hacer Dios para nosotros? Vea lo que dice aquí al final. Dice, y yo vi en ella un templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. ¿Quién es el templo de la iglesia? El templo de la iglesia es Dios y somos nosotros, porque vea lo que dice aquí. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Hasta aquí, hermanos. Ya el material para el examen de la semana entrante. ¿Tienen preguntas? Esta es toda la profecía de la iglesia hasta cómo se va a constituir la iglesia. Reciban las notas y estudienlas. Es importante, cuando usted entiende esta doctrina, la doctrina de la iglesia, usted se va a dar cuenta que nadie más lo va a volver a engañar, que nadie más lo va a volver a confundir. Ahí están todas las escrituras. Yo, la parte final, la hice leída, saqué las escrituras y fui tratando de concatenarlas unas a las otras para que fuera dándoles un concepto a ustedes más fácil de lo que es entender y de lo que es ver lo que es la iglesia. Bueno. Esta es la forma en que se explica la iglesia, en la profecía de la iglesia. Hay muchas maneras de explicar, pero yo creo que la manera propia, de acuerdo al Antiguo y al Nuevo Testamento, es la siguiente. Aparece en el libro de Isaías, aparece en el libro de Daniel, aparece en el libro de Jeremías, aparece en el libro de Ezequiel 47. O sea, aparece a lo largo de toda la escritura. El asunto es que ustedes puedan diferenciarlo. Y la eternidad de la iglesia aparece desde 2 de Samuel, capítulo 7 en adelante. Cuando dice Samuel que le va a levantar un templo
y él no le permite que levanten un templo porque él dice que levantará un templo que es eterno y ese templo nacerá desde el rey David en adelante. Bueno, tienen mucho que estudiar, me imagino que sí, ¿verdad? Yo les mandé las preguntas que me hicieron. Obviamente, en este caso me reservo la posición de la persona que me los manda, pero se lo agradezco muchísimo porque me ubica mucho de a dónde es que estamos viendo nosotros, de dónde es que vienen las distintas posiciones. Hemos visto nosotros posiciones en algunos grupos, por ejemplo, sobre los testigos de Jehová, hemos visto sobre los adventistas, hemos visto sobre los arminianos, sobre los arrios, he visto sobre muchísimas doctrinas. Pero cuando ustedes me mandan una nota a mí, pónganse las máscaras todos. Yo me voy dando cuenta exactamente de dónde viene la pregunta. Y entonces ustedes me están ayudando a mí a ir orientando los estudios para que ustedes tengan fundamento. ¿Ok? Vamos a orar. Hermana Beatriz, ¿usted oraría por nosotros para despedir el grupo? Ya, hermano. Amén. Padre bendito, te damos gracias, bendito Dios, pues, que nos has permitido escuchar estas enseñanzas que tú se las revelas al hermano Danubio, Señor, que es de grande bendición para nuestro crecimiento, Padre Santísimo. En estos tiempos, Señor, debemos de estar atentos, Padre Celestial, de todo lo que tú nos hablas, Señor, para podérselos enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia, bendito Dios, y a los que nos pregunten, Señor. Oh, Señor, te pido en especial que retengamos todo lo que estamos aprendiendo, bendito Dios, y, Señor, ilumínanos, Señor. Danos